¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. En este vídeo vamos a ver el tema nuevo, que es sobre medida de magnitudes. Entonces, en este vídeo va a ser breve, de 5 minutos, y de lo que vamos a hablar va a ser un poco de la teoría que vamos a ir viendo en este tema. Dejamos ya las ecuaciones, que quizá eran un poco complicadas hacerlas a distancia, y pensamos que este tema pues es mucho más fácil que lo hagáis vosotros por vuestra cuenta, con nuestra ayuda evidentemente y con todos los vídeos que vayamos haciendo. Entonces, empezamos por la definición de, bueno, este es el tema 10, que es la medida de magnitudes. Entonces vamos a ver unidades de longitud, de superficie, de masa, unidades monetarias. Entonces empezamos con la definición de magnitud. Entonces, ¿qué es una magnitud? Pues es una magnitud, es lo que veis aquí. Una magnitud es la propiedad que tienen las cosas que se pueden medir o cuantificar, ¿vale? De modo que podemos expresar, pues lo podemos medir con un número, es cuantificable. Por ejemplo, tú puedes medir con un número la alegría. La alegría de hoy mide 1, o la alegría de hoy mide 3, o 3,62. Pues no tiene mucha lógica, ¿no? En cambio, pues si hablamos de longitud, pues sí que es una cualidad que se puede medir, ¿no? ¿Cuál es la unidad de medida de la longitud? La que todos conocemos, pues el metro, ¿no? Esto mide 10 metros, esto mide tal. Pues entonces esto sí que sería una magnitud. Entonces es importante distinguir la magnitud y la unidad de medida, ¿vale? La unidad de medida en este caso que estamos diciendo es la longitud. Y la unidad de medida es el metro. La magnitud, otro ejemplo, pues otra magnitud, pues una superficie. ¿Cómo se mide una superficie? Pues la unidad de medida de la superficie es el metro cuadrado. Otra magnitud, pues un objeto, su masa. Pues ¿cómo medimos la masa de un objeto? ¿Se puede medir? ¿La masa es una magnitud? Sí, claro que se puede medir. ¿Con qué unidades? Pues por ejemplo con los kilos. Eso sería la unidad de medida. Esto pesa la masa. La masa son 3 kilos o 5 kilos o 6,8. ¿Vale? Entonces ya veréis que en los ejercicios que iremos haciendo, pues os piden que digáis, pues, entre varios ejemplos, pues, qué es una magnitud y qué no es, cuáles puedes medir. No todas las magnitudes son materiales, porque ahora os estáis imaginando, pues claro, hemos hablado de longitud, de superficie, de masa, pero por ejemplo el tiempo no es material, pero también se puede medir, ¿no? En este caso sería un poco aparte, pero también sería una magnitud. ¿Vale? Muy bien, entonces, ahora vamos a hablar así rápidamente del sistema métrico decimal. ¿Vale? Que suena un poco extraño, sistema métrico decimal, pero es un sistema que se llama decimal porque sus unidades se relacionan entre sí mediante potencias de 10. Algunos ejemplos, ¿cuáles son? Pues los que hemos dicho, el metro cuadrado, el metro cúbico, el litro, el kilogramo. Entonces, por si no lo sabíais, este sistema métrico decimal se usa en todo el mundo para evitar confusiones entre países, porque imaginaros que pues uno mide en kilos, otro mide en no sé qué otra unidad, otro mide en otra unidad extraña, pues sería un poco lío. Y entonces todos los países del mundo usan este sistema métrico decimal excepto 3. ¿Sabéis cuáles son? Seguro que os suena alguno. Estados Unidos, quizá os suena. Pues en Estados Unidos no usan el sistema métrico decimal. En Liberia y en Myanmar, ¿vale? En todos los países del mundo menos en estos 3 usan este sistema. ¿Y qué quiere decir que las unidades se relacionan entre sí mediante potencias de 10? Pues que, por ejemplo, para pasar de metros a decímetros, ¿qué hacemos? Multiplicar por 10, ¿no? Un metro son 10 decímetros. Y para pasar a centímetros volveríamos a multiplicar por 10.
Entonces, 1 metro serían 100 centímetros. Esto es que se relacionan mediante potencias de 10. ¿Vale? Entonces, yo creo que con esta introducción teórica ha quedado bastante claro. Y ahora con los ejercicios que tendréis que hacer, vosotros sobre todo aseguraros muy bien de que entendáis la diferencia entre magnitud, qué es una magnitud, qué no es una magnitud y las unidades de medida de cada magnitud. Entonces os pondremos muchos ejemplos y tendréis que saber pues cómo se miden, ¿vale? Espero que os haya gustado. Seguiremos con estos vídeos teóricos. Los colgaremos aquí en YouTube y así los podéis ver cuando queráis. No es necesario que os conectéis a una hora en concreto para poder verlo, sino que lo podéis ver cuando os vaya bien a vosotros, ¿eh? Muy bien, adiós.